Buenas tardes, bienvenidos un día más a Este es mi oficio. Hoy estamos en Artajona, donde vamos a hablar con Pedro del Guayo, un historiador pamplonés que nos va a explicar su recorrido y también algunos aspectos importantes de este lugar. Buenas tardes, me llamo Pedro del Guayo y soy historiador. Acabé la carrera de historia en el año 2002 y empecé a trabajar como arqueólogo hasta el año 2007, que es cuando empecé a trabajar de profesor en un colegio de Pamplona, como profesor de geografía e historia. Pues la verdad que tontear con la historia, pues yo creo que ha sido desde chiquitico, desde muy pequeño. Los Reyes Magos me empezaron a traer libros de dinosaurios, antes de que se hiciese la película de Parque Jurásico, mucho antes, y me empezó a gustar todo este tema primero de los dinosaurios y luego pues que si los egipcios y tal igual, pero desde muy pequeñito. La verdad que no te puedo decir una fecha concreta porque es que siempre me han gustado todas estas cosas del pasado, de los castillos, las armas, todos estos temas, desde que tengo uso de razón, la verdad que no te puedo decir nada concreta. Pues yo la verdad que para llegar a ser profesor, o sea, para llegar a hacer la carrera de historia di un poco una vuelta un tantito curiosa, porque en el colegio donde estudiaba, en los Maristas, en Pamplona, el último curso, el de COU, el que ahora es, ¿no?, segundo de bachiller, me metí por ciencias puras. Y mira que yo siempre había querido hacer algo de historia, pero me dio la pajarracada de ser médico o enfermero y dije yo, venga, toma por saco, para ciencias puras. Y la verdad que fue un año que lo pasé muy mal porque en cuanto empezó todo eso dije yo, ¿qué hago aquí? Entonces pues nada, pues terminé como pude con la ayuda de profesores particulares y milagros de la Virgen, acabé el colegio y nada, y entonces ya en la universidad me fui de cabeza a hacer la carrera de historia en el año 97 y es ahí donde ya pues ahí en mi salsa empecé tan a gusto a estudiar como, ¿no?, las asignaturas que ya me atraían, no la física, la química y tal, que para mí eran brujería. En el año 1997 empecé a hacer aquí en Pamplona, en la universidad privada, porque no había otra opción en la pública, y estuve hasta tercero de carrera, que es cuando al acabar tercero decidí irme a Madrid a hacer la especialidad de arqueología, porque aquí no había especialidades de estas cosas. Y ahí en Madrid estuve 2 años haciendo pues únicamente asignaturas relacionadas con el mundo de la arqueología, pues para sacar, ¿no?, el título pues de especialista en este campo. Y ahí acabé en el año 2002 y tuve suerte y estuve nada, apenas 2-3 meses con los brazos cruzados hasta que ya me llamaron de una empresa para poder trabajar en arqueología, que era lo que quería. Pues como te he dicho, la primera experiencia que tuve fue con una empresa de Zaragoza y estuvimos excavando por el pantano de Yesa con la recrecida, ¿no?, que está en proceso, ¿no? Y estuvimos ahí unas cuantas semanas pues, en diferentes lugares, pues, cementerios medievales, ermitas románicas, restos romanos, y esa fue mi primera experiencia en una empresa, como os digo, de Zaragoza. Y luego de esta empresa ya acabé en otra de aquí de Navarra, de Pamplona, que es donde he estado la mayoría de los años, en muchos sitios, en el casco viejo de Pamplona un montón de veces, en diferentes lugares. Empecé, por ejemplo, en prácticas, empecé en la famosa Plaza del Castillo también, antes incluso que la de Zaragoza. Ahí estuvimos en la polémica Plaza del Castillo, estuve unos meses.
Y en Pamplona con la empresa Tramas, pues, ¿no? Se llama así, la empresa Tramas, pues bueno, en un montón de sitios, en Beriain, en Castejón, en Buñuel, en Pamplona, como os he dicho, y tendría que echar aquí de lista para saber, en Aguilar de Codés, en un montón de sitios. Y luego después de esta empresa acabé en otra, que estuvimos trabajando por toda la zona de la Valdorba, haciendo prospección, que literalmente es ir andando por el campo, ir buscando diferentes restos pues para señalarlos en una carta arqueológica, para que si el día de mañana se quiere hacer alguna fábrica o alguna granja o alguna cosa, ¿no? Pues que sepan pues que en ese lugar pues ha salido restos y que va a tener problemas en cuanto haga un agujero, se va a encontrar alguna cosa. Y en total, pues entre las diferentes empresas, en Estella también tuve en otra, que estuve con la autovía del Camino, esta que va a Logroño, ahí salieron un montón de villas romanas y estuvimos también unos cuantos meses largos también trabajando ahí. Y así a lo loco, pues desde el año 2002 hasta el año 2007, que es cuando empecé a trabajar en el Colegio de Profesores de Historia. De todas las veces que he estado excavando, pues a ver, de todas las veces que he estado excavando, a mí, por ejemplo, el cementerio de Beriain lo tengo con bastante cariño porque fue mi primera gran excavación. Lo que había hecho hasta entonces, por ejemplo, en Yesa, habían sido cosas muy pequeñitas y muy puntuales. Sí que había algún cementerio, pero eran pequeñitos, pequeñas cositas sueltas. En cambio, lo de Beriain, encontrarnos con un montón, con decenas y decenas de muertos y el estar excavando, ¿no? los esqueletos de mujeres, niños, hombres, ¿no? Y además la verdad que me impactó por ser, ¿no? Quizás por ser lo primero, no lo más espectacular, como yo, por ejemplo, podemos una villa romana que había en Castejón, también fue bonita, pero al ser el primer sitio, ¿no? y tratarse de personas, la verdad que yo creo que es el que más recuerdo y lo hago saber todos los años en el colegio a los chavales, siempre en mi asignatura, siempre saco el cementerio de Beriain, siempre por todos los lados. Sí, sí. Pues la verdad que lo primero que podría pensar es, ¿no? el por qué, ¿no? el ser profesor, ¿no? Porque realmente yo lo que estaba enfocado era la arqueología, ¿no? Pero al final, por la realidad del momento, ¿no? La falta de trabajo, la crisis, ¿no? que afectó a todos, pues la verdad que los trabajos de arqueología pues empezaron a caer y tiré el currículum a diferentes sitios y entre ellos a colegios. Y la verdad que nunca me había planteado dedicarme profesionalmente ¿no? a la docencia, que te tiene que gustar, que por mucho que pienses, ¿no? que venga, yo voy a ser profesor, hasta que no te metes en la trinchera no te das cuenta si te gusta o no. Y la verdad que caí y estuve un año, me costó al principio, ¿no? encontrarme, pero la verdad que me di cuenta de que se me daba bien y ¿por qué lo hago? Pues porque, no sé, eso es una cosa que también me han contado, me han transmitido mucha gente, ¿no? de mi alrededor, ¿no? que me dice, te gusta transmitir y te gusta contar la historia, te gusta, ¿no? Te gusta hablar con la gente y te gusta transmitirles estas anécdotas, estas historias del pasado. Y yo creo que es lo que más me llena de ser profesor, el ser una especie como de puente, ¿no? entre los que ya no están y los que, ¿no? los que les tocará el día de mañana transmitir, ¿no? ese conocimiento a los que vengan, ¿no? Una especie de como... A veces más que una profesión se puede considerar casi que hasta como una especie de deber. Tú eres de los que dicen que primero hay que entender la historia para poder entender el presente, ¿no? Obviamente, para saber cómo eres, tienes que mirar hacia atrás. Eso es así. Se suele decir esa frase típica de que el que no conoce la historia tiende a repetirla, pero realmente si la piensas no es real, ¿vale? Porque si hubiésemos entendido y aprendido bien la historia no estaríamos ahora mismo en ninguna guerra, ni en ninguna crisis, ni en ninguna... Pero eso lo reducimos a nivel personal y es igual, ¿vale? Una persona te puede seguir cayendo y tropezándote en la misma piedra y sabes perfectamente qué te va a pasar. Por lo tanto, eso de conocer el pasado, no sé yo si te exime el no repetirlo, pero sí que para poder entender cómo eres, vas a tener que conocerte a ti mismo y por lo tanto como humanidad va a tener que conocer la historia, es obligatoria, si no te conviertes en un cascarón vacío, ¿no? ¿De dónde vengo, ¿no? ¿Quién soy? ¿Por qué soy así? ¿Por qué me gusta esto y no me gusta lo otro, ¿no? Pues cada uno tenemos nuestro pasado que explica cómo somos y la humanidad es lo mismo. Tiene su pasado y explica por qué somos así. ¿Qué nos contarías de aquí, de Artajona? Pues bueno, la verdad que
El pueblo de Artajona es uno de los más curiosicos de Navarra para venir de visita, sobre todo con chavales, ¿vale? Porque pueden ver, ¿no?, con sus propios ojos lo que de normal suele costar en los yacimientos, cuando las ruinas están solo en el suelo y hay maquetas. En cambio, cuando vienes aquí y ves las torres, el cerco, ¿no?, la fortaleza, pues enseguida se hacen una idea de lo que podía ser este lugar en la Edad Media. Lo que me suele gustar cuando he llegado a venir aquí con algunos chavales es ponerles en esta plaza y mirar un poco las vistas que tenemos aquí hacia el sur. Se puede entonces apreciar que el lugar en el que estamos es un lugar elevado que controla perfectamente toda la entrada a lo que era el reino de Pamplona desde este lado. A mano derecha podemos ver el monte con la punta de la iglesia de Mendigorría, con una fortificación que había en la parte de arriba, junto a él el de la Raga. A mano izquierda no podemos ver por las torres desde aquí, pero se ve la peña de Unzué, que poca gente sabe, pero arriba había una pequeña torre de vigilancia. Y entonces todos estos lugares, la Raga, Mendigorría, Artajona, ¿no?, Unzué, lo que servían era pues una especie de barrera de aviso, protector, por si subían los ejércitos musulmanes, ¿no?, en esta llamada reconquista, ¿no?, de la Edad Media. Entonces, pues bueno, pues la verdad que resulta bastante claro de entender, ¿no?, la importancia de este sitio. Luego también, pues bueno, destacar que en la parte de aquí, ¿no?, desde cuándo hay gente, ¿no?, viviendo en este sitio, pues habría que irse a la época del Neolítico, porque tenemos aquí los dólmenes aquí cerca, ¿no?, y entonces ya hablan de una presencia humana en este lugar. Pero, por ejemplo, bajo nuestros pies pues había una población romana, una vivienda romana. Se sabe que hubo, que con la destrucción, la caída del Imperio Romano, pues se dejó de habitar durante bastante tiempo. A pocos kilómetros hacia allá tenemos la ciudad romana de Andelos, que hoy en día es un yacimiento, ¿no?, pues probablemente comerciarían con ellos. Y bueno, y luego ya cuando empieza la Edad Media, en el siglo XI, es cuando se construye esta preciosidad del cerro, del cerco, ¿no?, del cerco medieval. Y ya a partir de entonces, pues ya, ¿no?, el pueblo de Artajona luego se desbordará murallas para abajo, que es lo que tenemos, ¿no?, ahí delante de nuestros ojos a mano izquierda, y que es el resto, ¿no?, del pueblo moderno de Artajona. Y en la parte esta de aquí pues destaca, ¿no?, sobre todo pues todo lo que son las torres, como os he dicho, de las cuales pues quedan unas cuantas, reconstruidas algunas, ¿no?, y la monumental iglesia fortaleza de San Saturnino. La iglesia, esta fortaleza, pues yo les contaría pues lo típico, ¿no? Habría que darles un poquito algún dato pues del siglo XIII, que es un gótico temprano, como se pueden ver en las ventanas. Le preguntaría un poco, ¿no?, pues recordar lo que se ha estudiado en clase. Pero, por ejemplo, veríamos que los contrafuertes no están separados con arbotantes. Entonces, pues bueno, pues hablaríamos de un gótico que todavía pues no está muy evolucionado. Y me centraría en la iglesia fortaleza, que es lo que más les va a gustar seguro. Otro de los sitios también un poco a destacar es, si vamos andando un poquito más para allí, podemos encontrar una torre circular, un donjon que se llamaba, que es una torre, pues ¿no?, la torre del rey, ¿no?, es donde la nobleza, los de aquí, pues tendrían la vivienda. Se excavó hace poco, además, por un compañero mío de arqueología que todavía sigue en el oficio. Y ya para terminar con los chicos, les traería aquí a la fachada para ver, ¿no?, pues el rosetón gótico, la puerta ojival, pero sobre todo sabiendo un poquito también lo que les gusta, para hablar del tímpano, de la parte de la puerta en la cual se puede ver al patrón de la iglesia, que es San Saturnino. En Pamplona también tenemos, ¿no?, San Cernin, como le llamaban, que está realizando un exorcismo según cuenta la tradición, a una niña de Toulouse, que era de donde era este santo, que era hija de los gobernadores romanos, ¿no?, paganos. Entonces cogió a esta niña y consiguió sacarle el demonio de dentro. Entonces, en la parte del tímpano se puede ver a una niña en el suelo y saliendo una especie de criatura, como si fuera un espíritu, de su boca, ¿no? Entonces es algo muy curioso, porque es el único exorcismo que existe en piedra, ¿no?, en Navarra. No hay ningún otro. Y lo más seguro, pues que este tema del exorcismo es lo que más les gustaría, y llegarían a casa y se acordarían de Artajona por el exorcismo de la niña, ni por los arbotantes, ni los contrafuertes, ni por nada. Se quedarían con el exorcismo de la iglesia. Y yo creo que con esto yo ya terminaría la explicación a los chavales. Otra de las cosas que se puede ver en el tímpano que resulta interesante, ¿no?, es el martirio de este santo, ¿no?, de
Saturnino, porque aparece como en Toulouse, como lo ataron a una cuerda y lo arrastraron con un toro, como se puede apreciar ahí en la cuerda, ¿no? Agarrándolo y demás. En Pamplona, en la iglesia de San Saturnino que hay, en Sant Fernin, también, ¿no? Hay una representación, lo que pasa es que está mucho más erosionada que esta de aquí, ¿no? Que por cierto, San Saturnino pues es el copatrono de Pamplona, ¿no? Con San Honorio, porque se dice, ¿no?, que fue el primero en predicar, ¿no?, en extender el cristianismo por tierras navarras. Y de ahí pues su importancia. Bueno, nosotros ya hemos hablado con Pedro, nos ha contado algunas anécdotas y experiencias sobre su recorrido. También nos ha contado algunas cosas importantes sobre la historia de Artajona. Nosotros nos despedimos y nos vemos la semana que viene en el próximo programa de este Smooth.